Soy David Aceituno, profesor del Instituto de Historia, y hoy día estamos en el Colegio Seminario San Rafael de Valparaíso para grabar el tercer capítulo de Docentes que Inspiran. ¿Qué será del profesor Cristian Araya? Eso es lo que vamos a ver en este siguiente capítulo. Bueno, Cristian, un gusto estar acá en el Seminario San Rafael, en tu escuela donde estás ahora trabajando. Y hemos venido a visitar ya, forma parte de las entrevistas que estamos haciendo a profesores que trabajan en el sistema escolar, y tú para nosotros eres importante por tu desarrollo docente, y quería partir esta conversación con una pregunta que vincula tu experiencia docente con el Instituto de Historia de nuestra universidad. Quería preguntarte cuáles son tus recuerdos del Instituto de Historia, que fue estar ahí formándose en el instituto, y también cómo llegaste, quizá. Sí, ahí creo que hay como tres cosas que tendría que decir sobre tu pregunta. Lo primero, creo que tuve la fortuna, en cierta medida, de confluir en una generación que fue como importante, creo, para el instituto, y eso es un punto como en particular que me marcó a mí y creo que a mis compañeros de generación también. Fue como, creo, una generación como muy activa en términos de, no solamente de la disciplina o la carrera propiamente tal, sino que el de construir distintos espacios que permitieran como profundizar también la vida estudiantil, ya sea en su momento la revista Raíces de Expresión, por ejemplo, o los ciclos de conversaciones referentes a historia, en la cual contamos con el apoyo de varios profesores en su momento, tanto de educación, de historia o de geografía, y creo que ese sería como un punto en particular que a mí y creo que a mis compañeros de generación nos marcó. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir contigo, no lo dijimos al principio, pero casi estuvimos en el mismo periodo estudiando en la universidad, entonces tengo la experiencia también de haber visto eso. Tú participaste directamente en esta iniciativa, por lo que yo recuerdo. Sí, y en ese sentido, y tomando como tus palabras, creo que eso en cierta medida generó que se ampliaran esos distintos espacios. Algunos se mantienen con el tiempo, han ido evolucionando, lo han ido enriqueciendo y profesionalizando, y creo que eso es como súper valioso. Sí. Y por eso siento, cuando hablo como del instituto, mi paso por la carrera, ese es un punto fundamental, creo. Sí. Lo segundo, con respecto a la vida propiamente tal como académica, me es como imposible no destacar como algunos profesores o algunas asignaturas que fueron muy valiosas en su momento. En particular la profesora María Teresa Cobo, con su ramo de introducción o Chile 1, Chile 2, lo de antropología. Y en particular, bueno, el profesor Armando Barría, que en lo personal para mí fue muy valioso haber sido estudiante de él, y también lo siento, lo percibo como un maestro importante en mi formación, en lo que hoy día soy como profesor desde la disciplina de historia. Son dos polos, además, historia de Chile colonial y profesor Armando de historia contemporánea. ¿Cuál es llamativo eso en tu formación, ¿no? Como tus intereses en la universidad, ¿no? Sí, quizás ahí es como un poco cuando uno se va formando o lo que va apareciendo en el camino, uno lo va llevando por ciertos lugares, y en un principio, claro, historia de Chile era mi punto como de mayor interés, pero luego surge como esta otra área o este otro camino en la medida que voy conociendo las clases del profesor Armando Barría o su ramo optativo referente como cómo enseñar historia a través del cine, que es un elemento que también he recogido con mi propio desempeño como profesor. Y por el otro lado, este otro lado del mundo que sale un poco como de Occidente, que es Oriente, que el profesor aborda como muy bien, me ha permitido también trabajarlo, pero también en cierta medida me ha animado a recorrer o a conocer ese otro lado del mundo. Sí, eso es súper interesante de tu historia, obviamente, y yo creo que se vincula a tu historia personal y tu historia como profesor, esos viajes que has podido hacer. Yo recordaba también don Armando Barría como con mucha nostalgia, en algunos casos queriendo hacer, y tú has podido experimentar estos viajes también vinculados a la historia contemporánea, lugares que a lo mejor quizás muchos de nosotros no nos atreveríamos a ir, a Oriente, qué sé yo, y que he podido ver un poco en tus redes sociales. Esa conexión con la historia también fue importante en tu experiencia en el instituto. Sí, creo que ahí como en particular, por ejemplo, Edad Media o estas clases de Oriente del profesor fueron marcando como esa curiosidad que me animó posteriormente después a decir, ya, ¿por qué no ir a conocer?
Sí. Y después, a partir como de esa experiencia en esos otros lugares que en términos culturales son muy distintos a nuestra propia realidad, busco como replicarlas también desde la experiencia con mis estudiantes en clase para enriquecer o diversificar lo que uno pueda desarrollar. Bueno, estamos nosotros rescatando estas historias como de ex estudiantes, ex alumnos nuestros, y lo que tú has contado, esta relación con el instituto. Pero también nos gustaría saber cómo luego en tu formación como profesor te has ido vinculando con las comunidades escolares. Hoy día eres profesor del Seminario San Rafael aquí en Valparaíso, pero tienes una historia con el mundo escolar. Si nos puedes contar también cómo ha sido tu trayectoria ahí en la escuela y particularmente luego en este colegio. Sí, ahí creo que hay 3 lugares en los cuales yo me he desempeñado como profesor. El primero fue el Colegio Árabe, ahí no buscándolo necesariamente, pero decía un poco cómo se fueron dando las cosas, y eso fue como estimulando, potenciando un poco lo que venía conociendo con el profesor Barría, y ahí estuve 7 años como profesor. Ese fue el lugar donde yo aprendí a ser profesor, desde lo bueno, lo malo, lo que implica tener en términos positivos una jefatura de curso, equivocarse, que es muy positivo dentro de la vida de uno como profe, porque a partir de eso uno va aprendiendo, la dinámica con los apoderados. Ese fue como mi lugar de formación como inicial. Los primeros años siempre son complicados, entrar a la escuela, uno se equivoca mucho, como tú dices, y tú dices que ese fue tu espacio, ahí donde aprendiste como a poner en práctica lo que habías aprendido en el instituto probablemente, o lo que a lo mejor cosas que no tenías tanto oficio y ahí lo fuiste adquiriendo, ¿no? Sí, justamente, y ahí como reconocer uno, por un lado, el valor del instituto como la formación académica, que creo que eso es muy relevante, que uno quizás no lo valora cuando es estudiante, pero después cuando uno se desempeña como profesor, se da cuenta de esa riqueza, y como complemento en la vida práctica del profesor, lo que uno va aprendiendo en los primeros años de la vida docente, y de hecho el año pasado regresé al Colegio Árabe y hoy día lo complemento ya con los 10 años que llevo en este lugar, que es el Seminario San Rafael en la sede de Valparaíso, que es otro lugar que me ha permitido ir aprendiendo otras cosas, desarrollarme también en distintos cursos que antiguamente no tenía, como un sexto básico, que otro mundo, y que a veces los profesores de enseñanza media somos recelosos de vivir esa experiencia, pero hoy día son cursos que no estaría dispuesto a dejar, porque es otra experiencia, los niños son más activos, más curiosos, a veces son más demostrativos un poco de esa curiosidad, y es un espacio que hoy día me ha permitido como crecer, creo, como profesor. Ir equivocándome mucho sin duda, pero también ir aprendiendo. ¿Has tenido como funciones dentro de este colegio como profesor en gestión o otras cosas? Sí, bueno, aquí llevo 10 años y ya creo que este es mi tercer año como jefe del Departamento de Historia de la sede de Valparaíso. Y ese también es como otra beta, otro camino que uno como profesor va aprendiendo, porque no solamente va de la mano con la disciplina, sino que con aspectos como de carácter administrativo, de trabajo colaborativo con otros colegas, de cómo conciliar el trabajo en torno como a las planificaciones y vamos desarrollándolas en conjunto, y más aún con un colegio tan grande como el seminario. Y hay un punto como de inflexión que creo que también fue como importante, y que por coincidencia o a partir también del mismo instituto llegué a ese espacio. Trabajé durante 4 años en un 2x1. Entonces, mira, ese espacio que fue como de una transición desde el Colegio Árabe al que estoy actualmente, creo que también me permitió desarrollar otras habilidades, porque es distinto el contexto y el escenario cuando los chiquillos buscan terminar su vida regular en otros espacios no formales, podríamos decirlo así. Y eso también contribuye a ir formando como el carácter de uno como profesor. Estamos acá, bueno, la gente lo podrá ver al fondo, un archivo precioso, con unos libros aquí de una calidad patrimonial espectacular. También quiero destacar, porque tú estás vinculado también a este archivo museo del seminario, y si nos puedes contar un poco tu experiencia en esto, porque hay una relación también muy directa con el instituto, al menos recientemente, pero hay que reconocer que el trabajo lo han llevado adelante ustedes. Sí, bueno, este espacio es un museo que fue creado a fines del siglo XIX, que el colegio ha ido trabajando para ponerlo en valor en conjunto con una profesora de nombre Natalie Recabarren, que es la que está a cargo del museo, y ella ha ido generando todo un espacio de recuperación y también en un trabajo colaborativo con el Instituto de Historia, quienes a través de pasantías con estudiantes de la licenciatura han ido trabajando no solamente en la organización de este espacio, que había quedado como un poco olvidado en el tiempo, sino que poco a poco en la organización, pero también en la categorización de los distintos libros que ustedes pueden ver hoy día detrás de nosotros, pero también
en los niveles superiores, donde hay distintas especies que fueron compradas en el siglo XIX para armar lo que se llamaban en un momento, en aquel entonces, los gabinetes de curiosidades, desde, como ustedes pueden ver acá, un fósil de un saurópodo, y también acá un sombrero de una mujer cantinera, que eran aquellas que asistían a los soldados, participaban directamente en la Guerra del Pacífico. Entonces, ese otro elemento, esa riqueza que tiene el colegio, en conjunto con el trabajo que ha ido haciendo el Instituto de Historia, colaborando justamente en su organización, nos permite también, por un lado, ir viendo formas de qué manera a través de las clases podemos ir incorporando o volviendo a recuperar alguna práctica que se hacía antiguamente acá en el colegio del uso del museo para generar experiencias escolares con nuestros estudiantes, pero además con un valor que es ir abriendo este museo a distintos otros colegios, y ese también son experiencias que desde el año pasado se han ido viviendo en conjunto con el trabajo que ha ido haciendo la profesora a cargo de este espacio. Sí, yo te felicito, lo hemos conversado otras veces, un espacio espectacular, y además la conexión con el colegio, con tus clases, creo que es un valor añadido increíble. Quiero hacerte la última pregunta, que es importante también para nuestros estudiantes del Instituto de Historia, es ¿qué le aconsejaría a los que quieren estudiar historia y a quienes están estudiando hoy día en el Instituto de Historia? Yo sé que ya nos has contado tuviste mucha experiencia en el instituto, unas vivencias muy ricas de distinto tipo, y además la experiencia escolar. ¿Qué les recomendaría a los que quieren estudiar y a los que hoy día están estudiando? Sí, creo que junto evidentemente como con la formación académica, que sin duda es valiosa, creo que el vivir en el instituto, volviendo un poco a lo que decía en un principio, con la coincidencia o el valor que tuvo en la generación de la cual formé parte, David también, es vivirlo en el sentido de la experiencia, no solamente de la sala de clases, sino que aportar en los distintos espacios que entiendo que hoy día son mucho más diversos de los que existían en su momento, porque eso en la vida escolar propiamente tal, cuando uno ya se desenvuelve como profesor, permite también no solamente entender que el rol del profesor es la sala de clases, sino que también desarrollarse en una serie de otras áreas que son paralelas a nuestro oficio como profesor, que son un complemento como importante y que van generando también no solamente desarrollo profesional, sino que una cercanía también con los estudiantes, y ellos al final también lo reconocen como parte del quehacer o de lo que nosotros entregamos en una sala de clase. Entonces, en ese sentido creo que es como fundamental, uno, la formación académica, pero dos, esta otra como vía universitaria que a uno también lo enriquece como profesor. Sí. Bueno, muchas gracias. Este espacio que es como saber qué están haciendo nuestros ex estudiantes, yo creo que será muy interesante para los que hoy día están en el instituto y también para aquellos que te conocieron en ese momento. Saber de qué es de nosotros y particularmente de ti, Cristian, seguro será muy valioso y muy valorado por todos. Así que muchas gracias por este espacio, estos minutos, y te deseo que siga todo de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, David, muchas gracias al instituto, y a invitar a todos los que hoy día ejercen la labor de profesores a visitar el museo, a conocerlo, a realizar experiencias educativas en este lugar, porque en la medida que ustedes lo visitan, este espacio que estuvo cerrado durante muchos años toma valor y cumple su objetivo inicial por el cual fue creado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.